Mi nombre es José Pablo Urella, soy profesor de la Universidad de Costa Rica y también soy miembro de la comunidad de Urban Sketchers Costa Rica y soy el enlace con el proyecto de extensión cultural y la comunidad de Urban Sketchers. Nosotros creemos que dibujar en el espacio público realmente es una actividad que nos permite conocer mucho mejor el barrio que habitamos, nos permite conectar con personas que no conocemos y por eso creemos que este tipo de actividades que son abiertas a todo público, gratuitas, lo que ayudan es a formar nuevas relaciones de amistad entre la gente, entre los habitantes de un barrio, ¿verdad? Que muchas veces pasan como anónimos o no se conocen y ahora pues a través del dibujo empezamos a reconstruir un poco ese tejido social que nos parece tan importante. Bueno, el primer recorrido de dibujo lo hicimos en 2 sitios, porque primero habíamos tenido una pequeña charla y fuimos al Parque Juan Santamaría para explorar un poco a lo interno del parque y los alrededores. El Parque Juan Santamaría pues es un ícono de la ciudad y es más una plaza, es un espacio, es una explanada muy grande y eso pues implicaba algunos retos a nivel de dibujo, que pues la falta de sombra y también a veces es un lugar un poco solitario. Entonces también teníamos el Teatro Municipal al frente, una cafetería y algunos ventanales de comercios que también eran interesantes para dibujar. Como era el primer sitio donde íbamos a empezar a dibujar, esa tranquilidad que nos da el parque era como un buen punto para las personas que nunca han salido a dibujar, para que todavía no se sientan como demasiado observadas por los transeúntes y que se fueran como soltando un poco con la dinámica de dibujar en la calle. Pues por ahí estaba el monumento, que pues es un modelo que se queda quieto, como todo monumento, entonces también es un poco más sencillo. Después de este punto en el Parque Juan Santamaría nos fuimos al mercado municipal, que ya era otro mundo, es otro mundo muy distinto porque estamos en un lugar cerrado, de espacios muy estrechos, muy concurrido, porque además fuimos como a las 11 de la mañana, ¿verdad? El mercado del sábado estaba muy activo, entonces ahí sí ya íbamos a estar muy observados, íbamos a conversar más con la gente. Y creo que fue un contraste interesante pasar de la plaza más tranquila y solitaria al mercado lleno de gente y lleno de colores, de olores también. Y creo que fue una combinación bien interesante para el primer día, para que la gente pudiera como percibir y experimentar esas dos realidades de dibujar en la calle, que puede ser algo muy confortable y sereno o algo muy lleno de vivacidad y de ruido y también de incomodidad. En el mercado definitivamente sí ya íbamos a tener la complejidad de que íbamos a estar sentados o en gradas o íbamos a dibujar de pie, lo cual lo hace un poco más cansado y difícil, pero íbamos a tener un público, ¿verdad? Que en otros lugares no hay, y eso lo hace más ameno, más divertido. Y también si uno empezaba a conversar con los dueños de los comercios o de las sodas, también ese intercambio era entretenido y era más interesante como de contar una historia a través de un dibujo, que era lo otro que a veces en la plaza iba a ser un poco más difícil, ¿verdad? Pero ahora como había ese intercambio con el público, realmente entonces los dibujos podían como tener otro sentido, que no era solo retratar un espacio urbano, sino contar la historia del comercio, del verdulero, de la dueña de la soda, etc.
El segundo recorrido de dibujo lo hicimos en 3 sitios. El Parque Central o el Parque Los Mangos, que yo diría que es el parque más concurrido de toda Alajuela y el que tiene mayor diversidad de escenas. Es un lugar muy cómodo para dibujar, hay mucha sombra, hay muchas bancas, muchos lugares donde sentarse y hay muchos objetivos posibles para dibujar, ¿verdad? A lo interno del parque están las bancas y la gente que se sienta ahí a conversar o a bailar, la fuente, el kiosco y todos los alrededores, ¿verdad? Los 4 costados del parque con la iglesia y toda una serie de edificios como el Museo Juan Santamaría, la Casa Cultural, ¿verdad? Que es de la municipalidad, también eran posibilidades para dibujar. Entonces empezamos ahí porque también queríamos practicar un poco el dibujo de personas y también empezar de una manera un poco como más cómoda. Luego nos fuimos al Parque Calián Vargas, que es como un parque para niños, donde también íbamos a tener mucha gente. Y dibujar niños es más complejo, porque los niños se mueven mucho más, están jugando, no se quedan quietos, ¿verdad? En cambio, en el Parque Central íbamos a ver de todo público, pero también mucho adulto mayor. Es un poco más sencillo dibujarlos. Y en el Parque Calián Vargas nos topamos con un vendedor de copos, bastante famoso ahí en Alajuela. Entonces también nos sirvió como una buena excusa, como un buen tema para dibujar. A veces una persona por sí sola ya genera como un foco de atención, como nos pasó con el copero en el Parque Calián Vargas, que al final yo creo que casi todos les compramos un copo y él nos terminó contando un poco su historia, ¿verdad? Entonces muchos lo retratamos a él en los dibujos. Entonces también esas son el tipo de cosas que uno no puede como planificar, y cuando suceden más bien hay que estar atento a percibirlas y decir, sí, este es el dibujo, aquí está la historia que tengo que contar, ¿verdad? Tal vez yo tenía planeado ir a dibujar otra cosa, pero de pronto apareció el copero y entonces todo el plan se transformó y terminó siendo una pequeña experiencia de todo lo que pasa en la ciudad que realmente nos toca emocionalmente, ¿verdad? Que a veces también eso es lo que buscamos con las experiencias de dibujar en la calle, que haya como un tipo de efecto emocional que nos ayude a querer más la ciudad, a interesarnos más, a entenderla como un lugar de encuentro con otras personas y un encuentro que puede ser agradable y entretenido. Luego del parque nos fuimos al último punto de dibujo, que era la terminal interdistrital de buses, que es un lugar bastante, digamos, como nuevo, porque se remodeló, y nos ofrecía como ahora nuevas posibilidades de un espacio, porque como estaba la terminal de buses antes, era muy incómoda para cualquiera, para todos los usuarios, ¿verdad? Y hasta para dibujar. Entonces aprovechamos que el espacio estaba remodelado como para poder contar un poquito la historia de toda esa movilidad que hay en el centro de Alajuela y en este terminal, ¿verdad? Que tiene muchísima dinámica, ¿verdad? Todo el tiempo están saliendo buses para diferentes lugares de Alajuela o diferentes lugares del país, ¿verdad? Entonces, creo que fue un punto bien interesante y también más retador, ¿verdad? Empezamos en el Parque Central, un lugar más tranquilo, y terminamos en la terminal interdistrital, donde ya la dinámica de hacer un dibujo y la temática era mucho más compleja. Por un lado, ya estábamos como poniéndole una situación más difícil al dibujante que llegaba, porque había que dibujar de pie, o era más incómodo, porque simplemente el lugar no parece como un lugar bello para dibujar, ¿verdad? No está como dentro de lo que uno catalogaría como una escena muy bonita o muy agradable. Entonces ya había un reto ahí que estábamos planteando al propio, y lo otro era que en la terminal ya hay mucho movimiento y hay muchos grupos de personas, ¿verdad? La ventaja es que también las filas, mientras la gente está esperando el bus, ahí te da una ventana como de 5 o 10 minutos para poder completar la cena antes de que el bus se vaya o la gente se monte al bus, ¿verdad? Entonces también había que trabajar como con cierta
pues, rapidez, ¿verdad? Que es como otro reto grande de hacer esto en la calle. Súper bien. Ok, el tercer recorrido lo planteamos solamente en un parque. Para esta ocasión ya queríamos como adentrarnos un poquito más en la vida de barrio del centro de Alajuela, sin alejarnos mucho del Museo Juan Santamaría. Nos fuimos al parque Eloy Alfaro, conocido como Parque Palmares, que ya está en los límites del cuadrante del centro de Alajuela. Entonces la vida es un poco más tranquila y hay más sensación de barrio. Además el parque es muy tranquilo, tiene mucha sombra, muy fresco, y todos los alrededores del parque tienen una serie de casas de diferentes tipos de arquitectura, ¿verdad? Un poquito como pequeños signos de Art Deco o casas de arquitectura tradicional de madera. Habían diferentes tipologías, hasta arquitectura institucional, que creo que eso también lo hacía como un lugar interesante para explorar un poco la arquitectura y el color, que era un tema que no habíamos puesto como un punto en los recorridos anteriores. Entonces estábamos aprovechando todas esas fachadas de diferentes colores para practicar un poco el tema de cómo trabajar la luz y la sombra y el color. Entonces ahí básicamente se nos fue casi toda la mañana, y al final decidimos movernos 100 metros del Parque Eloy Alfaro a una esquina particular donde teníamos también varias edificaciones como dentro de esa línea como de arquitectura tradicional, entre arquitectura de madera o medio victoriana, ecléctica ahí, ¿verdad? Para terminar un dibujo en ese sitio. Además fuimos a visitar una casa recién remodelada que no puedo asegurar cuántas décadas tiene, pero sí un montón. Y creo que también era como interesante ver que hay todavía en el centro de Alajuela personas que están cuidando esa arquitectura y poder dibujar y retratar ese momento. Bueno, dentro de los lugares que visitamos, siempre hay algunos sitios donde pueden pasar dos cosas: o los dibujantes están como muy ensimismados haciendo su dibujo y hay poca interacción social entre nosotros, ¿verdad? Porque a veces estamos muy concentrados en temas difíciles de dibujar, y hay otros lugares que por la conformación del espacio urbano tal vez estamos muy juntos, y ahí hay una dinámica entre nosotros diferente, ¿verdad? Que también nos permite como conocernos a nivel personal. Creo que uno de esos lugares fue la Casa Azul por el Parque Eloy Alfaro, donde estábamos casi todos en una pequeña sombra ahí reducida, ¿verdad? Entonces a veces uno no se imagina que el efecto de la sombra, la necesidad de sombra que está muy limitada, de pronto nos hizo estar ahí todos juntos, y eso va generando una memoria o un recuerdo de la experiencia de ir a dibujar a la calle, ¿verdad? Entonces quizás la Casa Azul es una casa más de un montón que hay en el centro de Alajuela y en el país, pero de pronto por las condiciones que tuvimos ese día nos dejó como un recuerdo mayor que otros de los sitios a donde fuimos a dibujar. El cuarto recorrido y último lo hicimos empezando en el Museo Juan Santamaría. Fuimos a la azotea, que es casi como un cuarto piso, que teníamos vista de 360 grados del centro de Alajuela, y teníamos dos objetivos con esta primera parada de dibujo en la azotea. Uno era intentar retratar un panorama, ¿verdad? Que es un tipo de paisaje donde ya estamos pues siempre inmersos en el espacio urbano,
pero estamos viendo hacia la distancia, a la lejanía, ¿verdad? Algo que se nos presenta mucho más indefinido, o borroso, o distante. Entonces también el problema de dibujo es diferente a cuando tengo al modelo bastante cerca mío. Y de paso nos iba a permitir conocer un poco cómo es ese panorama de Alajuela, cuáles son los edificios que sobresalen, y que de alguna manera uno podría leer un poco como el desarrollo socioeconómico de la ciudad a partir de esa imagen panorámica. No sorprende que la iglesia o la catedral siga siendo un punto que destaca muchísimo, y otras iglesias, ¿verdad? Muy propio como de una ciudad del siglo XIX o principios del siglo XX en Costa Rica. Y eso creo que también da una ventaja interesante, porque nos permite leer con más claridad la estructura de la ciudad. Cuando estamos abajo a veces nos cuesta un poco entender cómo están distribuidos los edificios, pero desde el panorama podemos hacernos un poco un mapa mental del espacio geográfico. Creo que la azotea del Museo Juan Santamaría también genera como un tipo de memoria parecida. Primero, por ir a explorar un sitio que no es tan común visitar, y porque de alguna manera también nos hizo estar un poco más juntos a la hora de estar dibujando y de estar compartiendo algo más que no sea solo dibujar, ¿verdad? Y luego de la azotea nos fuimos de nuevo al Parque Central, ya como para hacer un último dibujo más relajado, más tranquilos, porque el Parque Central siempre tiene mucha actividad los domingos, y pues como les dije antes, ¿verdad? Hay muchas temáticas que se pueden trabajar, entonces ya era como para que cada dibujante quisiera dejar el registro del parque de lo que más le gustó o había visto en otros días que tal vez no pudo dibujar, que tuviera la oportunidad de hacerlo. Y pues básicamente ese fue el último recorrido, dándole un poco más de libertad a la gente para que se expresara desde sus propias inquietudes o de lo que veía, ¿verdad? Y más como para compartir el último día más como en colectivo, más como en grupo, ¿verdad? No separarnos tanto. Yo creo que en todos los recorridos de dibujo uno siempre empieza como con un plan, sobre todo cuando hay grupos grandes, ¿verdad? Que hay que pues, organizar y ir como guiando. Pero ese plan muchas veces o se altera por algo inesperado que sucede, o porque simplemente las personalidades de todos los que llegamos a dibujar son muy diversas y todos experimentamos esa ciudad diferente. Entonces cada quien termina un poco dibujando lo que le llamó la atención en el momento, más allá de las planificaciones, pero eso es parte de ir a dibujar al espacio público y a la calle, ¿verdad? Siempre hay algo que uno no puede prever y eso lo hace más interesante, ¿verdad? Aún así, yo creo que la planificación de los recorridos fue lo suficientemente abierta para que cada quien pudiera como dibujar lo que más le gustara, y siempre pudimos como retratar un poquito la atmósfera de cada lugar. Yo creo que eso siempre quedó como muy evidenciado, a pesar de que los lugares siempre son muy diversos y pasan muchas cosas en un sitio, ¿verdad? Es como difícil querer pretender decir, es que en este parque solo pasa esto y en este otro solo esto, ¿verdad? Eso siempre está como moviéndose mucho. Hay muchos sitios del centro de Alajuela que a mí me hubiera gustado poder explorar, muchos lugares que pueden ser dibujados pero que a veces son muy incómodos, o que tal vez en solitario es más sencillo y en grupos de 20 o 30 personas puede ser muy complicado, ¿verdad? Hay aceras muy estrechas o espacios donde transita mucha gente donde no podemos estar un grupo tan grande, pero entre retratar un poco la vida social del centro de Alajuela, los diferentes tipos de arquitectura,
el paisaje en general de la ciudad, creo que eso se logró hacer de una manera bastante amplia. Creo que eso fue como lo más acertado y lo que quedó muy evidente en toda la colección de dibujos que se fue generando, ¿verdad? Igual si uno con el tiempo sigue o continúa la práctica de dibujar en la calle, se va dando cuenta que los temas que tal vez creyó, esas categorías que eran como muy generales, luego se empiezan a ramificar y se empiezan a hacer más y más específicas y como que no se agota nunca las posibles temáticas de dibujar en la ciudad. Entonces creo que es una práctica que por años se puede sostener porque de por sí las ciudades siempre están cambiando, ¿verdad? Entonces no es lo mismo la iglesia que se dibujó hace 5 años a la que se va a dibujar hoy o dentro de 5 años, ¿verdad? Y todas esas transformaciones los dibujos las van retratando, ¿verdad? Entonces el tema del dibujo en la ciudad nunca se agota.